Buenas tardes, mi nombre es Luz María, soy psicóloga y terapeuta naturista. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que la gente del común la menciona de una forma muy deportiva, a veces expresándose de otras personas, diciendo que son bipolares. Estamos hablando del trastorno bipolar afectivo, sin saber que esta es una enfermedad mental bastante grave. Por lo tanto, no cualquier persona que un día me saluda y al día siguiente no me habla, lo podemos tildar de bipolar, porque en eso estamos mostrando que desconocemos por completo la complejidad de esta enfermedad. ¿En qué consiste el trastorno bipolar afectivo? Esta enfermedad anteriormente en psiquiatría se llamaba trastorno maníaco depresivo y se explicaba o se explica a raíz de los episodios alternantes que tienen los pacientes de manía y depresión. ¿Qué es manía? Como un estado de exaltación, de alegría inusitada e inesperada y que no tiene ninguna explicación. Inexplicablemente la persona se muestra feliz, contenta, muy alterada, muy hiperactiva. Por el contrario, el estado depresivo, como su nombre lo indica, es una depresión en el cual la persona puede caer por días encerrándose, no queriendo ver a nadie, no queriendo hacer nada, ni siquiera su aseo personal, no queriendo trabajar, es decir, casi que incapacitada para funcionar normalmente. Las personas a veces creen que es simplemente que la persona es voluble de temperamento, pero el paciente que verdaderamente sufre la enfermedad no tiene nada que ver con un cambio de temperamento. Hay un trastorno de personalidad que llamamos ciclotímico, donde conocemos esas personas que tienen unos días de alegría, de hablar con todo el mundo y unos días de aburrición, digámoslo así, como en unos términos más sencillos, menos complicados. Pero el verdadero maníaco depresivo o el que verdaderamente tiene el trastorno bipolar afectivo es una condición psíquica del individuo. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Esta enfermedad puede tener connotaciones a nivel emocional, a nivel psicológico, por los estados de ánimo, pero el origen real de la enfermedad, la etiología real, es orgánica, es biológica, es decir, es un problema químico en el cerebro de esa persona. El cerebro de todos nosotros produce una cantidad de sustancias químicas que nosotros ni imaginamos, ¿cierto? Hemos oído hablar de la serotonina, de la dopamina, de la endorfina, etcétera. Pero también hay otra sustancia, otra serie de sustancias que son las que permiten a veces que una persona esté en sus 5 sentidos o esté delirando, o a veces bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Por eso se llaman psicoactivas, porque actúan en la psiquis del individuo, porque dañan su parte mental, como las drogas, como la marihuana, que es alucinógena, como la cocaína, que genera estados depresivos, porque es un depresor del sistema nervioso central. Asimismo, el cerebro hay sustancias que las debe de producir para que el individuo se sienta bien y a veces no produce suficiente cantidad. En el caso del paciente que sufre trastorno bipolar afectivo, parece ser que hay una deficiencia de una sustancia que se llama litio. El organismo de esa persona no está produciendo adecuadamente las cantidades suficientes de litio y en el momento que se requieren para que este individuo lleve una vida normal. Entonces podría ser, se me ocurre a mí en este momento pensar que en esos estados alterados de manía habría exceso de litio y habría otros depresivos que conllevan a una deficiencia de esta sustancia. Sin embargo, la buena noticia para estos pacientes es que como es un proceso biológico,
De igual manera, el tratamiento es muy esperanzador, porque cuando la persona es muy disciplinada, ese es el problema a veces, que los pacientes psiquiátricos, debido a su misma enfermedad, a veces no son tan disciplinados con los tratamientos. Pero cuando un paciente va a la consulta con el psiquiatra y se toma los medicamentos en forma adecuada, las cantidades que el médico le formule, que el psiquiatra le formule, que es el propio especialista para este tipo de enfermedades, el paciente puede llevar una vida normal, porque en esos medicamentos que le dan le van a ayudar a regular el cerebro y aquellos neurotransmisores o aquellos químicos que el cerebro no está produciendo o está produciendo de manera inadecuada. Entonces, cuando eso se regula, la persona puede llevar una vida totalmente normal, puede trabajar, vivir en familia, disfrutar su día a día con el tratamiento. Pero si la persona es desordenada, no se toma los medicamentos, no le gusta ir donde el profesional, no sigue las indicaciones, son personas que pueden llegar incluso al suicidio en los estados depresivos. Es una enfermedad de mucho cuidado. Entonces yo invito a esos pacientes que sufren esa enfermedad y a sus familiares a que se concienticen de que es una enfermedad que hay que prestarle atención, así como aquel paciente que sufre de epilepsia y cuando logra que un neurólogo le controle su enfermedad, va a llevar una vida absolutamente normal, o como aquel paciente que es hipertenso y cuando le controlan su problema cardiovascular, se está tomando sus medicamentos y sigue sus controles, lleva una vida normal y puede durar muchos años. Lo mismo el paciente diabético. Es que el problema no son las enfermedades, el problema es cómo nosotros manejamos las enfermedades, cuando nosotros seguimos las indicaciones de los profesionales de la salud. Muchas personas les indica al médico general que tienen que ir al psiquiatra y ya no vuelven a consulta, porque no quieren visitar al especialista, porque les da pena, porque se molestan, como así que me mandan a mí allá, yo no estoy loco. Y se trata a veces, como en este caso, de situaciones químicas del cerebro que necesita, es como la persona que no puede dormir bien, que necesita una pastilla o una sustancia como la melatonina para que pueda conciliar el sueño. ¿Y quiénes son los especialistas para eso? El psiquiatra. Entonces el psiquiatra no siempre va a trabajar con personas que están delirando, que tienen psicosis, esquizofrenia, que están en un manicomio. La rama de la psiquiatría es muy amplia, pero tiene que ver todo con el campo mental. Pero si nosotros nos cerramos las puertas nosotros mismos, si nos cerramos las posibilidades, vamos a tener una vida desgraciada, porque la verdad es que la persona que sufre el trastorno bipolar afectivo y no se hace un tratamiento adecuado, vive una vida, y no solamente él, sino que le hace vivir a su familia una vida muy desafortunada, porque el familiar no sabe ni qué hacer con esos episodios alterados de ánimo de su paciente. Entonces tomemos conciencia que es una enfermedad, y cuando tenemos una enfermedad lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda y seguir las recomendaciones del médico. Feliz día.